Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Hace 15 días, Dios me dio la oportunidad de hablar con ustedes acerca de un tema, de los tesoros. ¿De cuál es mi tesoro? ¿Dónde está puesto mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? Y concluíamos con un pensamiento bien interesante, y es que realmente el tesoro es el dueño del corazón. No somos dueños de nuestros tesoros, generalmente nuestro tesoro es nuestro propio dueño. Pero hoy quiero también seguir en la lectura, pues no del texto siguiente, sino quiero tocar un tema que viene un poquito más adelante dentro de este sermón. Y vamos a hablar hoy acerca del afán y su tratamiento. El afán y su tratamiento. Una de las grandes enfermedades del siglo XX es básicamente el estrés. Realmente se considera del siglo XX y XXI que el estrés es casi que la madre de todas las enfermedades que el ser humano tiene. Casi que todas las enfermedades tienen alguna relación con el estrés. Por ejemplo, gran parte de las enfermedades digestivas tienen relación con el estrés. El estrés genera ansiedad, esa ansiedad afecta a los jugos digestivos, puede generarte úlceras, puede generarte cáncer y obviamente pues puede quitarte la vida. El estrés también genera problemas del sistema nervioso, afectaciones del sistema nervioso, afectaciones del sistema cardiovascular. O sea, el estrés mata más gente que las balas en el mundo. El estrés es un grave problema, la ansiedad es un grave problema. Y nosotros pensamos que es un problema que solamente se presenta a las personas que no tienen esperanza en el mundo, a las personas que están fuera, y consideramos que no debería ser un problema para nosotros como cristianos. ¿Por qué tener preocupaciones? ¿Por qué tener afanes? ¿Por qué tener ansiedad en nuestras vidas? Pero la triste realidad es que definitivamente el afán, el estrés, las preocupaciones, todo este tipo de cargas que dañan la dinámica de nuestras vidas, también son parte de nuestra realidad como creyentes. Pero debería ser así. La Biblia nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo esas palabras? O sea que la aflicción es parte de la vida, es parte de la vida. Y no solamente Dios lo dice, grandes hombres lo dicen. Lo decía Bill Gates, hizo un decálogo llamado Los Mandamientos de Bill Gates, los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento del hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo, es mandamiento número 1 o punto número 1: la vida es difícil. La vida es difícil. Y si lo dice un hombre que tiene prácticamente todo lo que uno quisiera tener, entonces pensamos, bueno, ¿cuánto más nosotros, pobres mortales? Aunque podríamos decir, no, pues nosotros somos pobres mortales, entre comillas, pero tenemos la riqueza de Dios. Y entonces ahí es donde yo me planteo un problema casi que, yo no sé si ético o qué, donde digo, pues si yo considero que tengo la riqueza de Dios, entonces ¿por qué vivo afanado? ¿Por qué vivo preocupado? ¿Por qué vivo agitado? ¿Por qué me levanto a las 3 de la mañana pensando en los problemas que tengo? ¿Por qué mi vida es así? Tiene esas mismas dinámicas que las que todo el mundo tiene en sus vidas. ¿Es acaso la voluntad de Dios que nuestra vida sea una vida consumida por esas dinámicas? Y encuentro en la palabra de Dios textos como este que vamos a estudiar en esta mañana, Mateo capítulo 6, verso 25 al 34.
Lo primero que quiero decirles a ustedes, mis queridos amigos y hermanos, es que la persona que está aquí frente a ustedes es una persona que tiene también ese tipo de experiencias y no soy yo la suprema autoridad en mi vida en que pudiera decirles, no, yo ya resolví el problema. Pero lo que sí tengo que decirles es que he aprendido mucho de estas palabras y Dios ha mostrado su poder en mi vida cuando uno sigue su consejo. Voy a leerlo, dice así en la versión Valera Reina, que es la más usada entre nosotros. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hay una palabra que aparece varias veces en el texto que vamos a leer, y la palabra es afanarse. Afanarse. Pero el principio de este texto nos dice, por tanto os digo que no os afanéis. Y si uno mira el texto varias veces, lo revisa desde el versículo 25 hasta el versículo 34, dice en el versículo 25, no os afanéis. En el versículo 28 dice, ¿por qué os afanáis? En el versículo 31 dice, no os afanéis. Y en el versículo último, 34, dice, no os afanéis. O sea, la frase que se repite más fuertemente es que no os afanéis. No os afanéis. ¿A quién le gustaría no vivir afanado? Oh. Bueno, hay un sitio donde me fascina cuando puedo ir, y es la finca de mis papás. Algunos han ido. Dicen, para algunos es la tierra prometida porque los he invitado muchas veces y no van. Pero bueno, es un sitio maravillosamente relajante. Y es tan relajante que cuando uno llega y se levanta a las 7 de la mañana, son las 10 de la mañana y uno tiene la sensación, porque como uno está en una dinámica diferente, de que son las 2 de la tarde. Le dicen son las 10 de la mañana y uno no lo puede creer. Es relajante, ¿cierto, Alfonsito? Ah, bueno, es relajante. Y tiene una quietud y una calma que uno envidia. Y hay un sitio en esa finca que me fascina, que es un árbol muy viejo que se llama una mata de guásimo. Yo no sé quiénes conocen eso. Es una mata de unas pepas verdes que las abuelas usaban como champú y es como si un elefante con su moco de lavar el cabello. No es agradable, pero es muy buena para el cabello. Donde a mí me fascina sentarme a leer, porque aquieta mi espíritu. Y cuando pienso en no afanarme, siempre viene a mi memoria ese lugar donde puedo ver las montañas a la derecha, al frente, a la izquierda, los árboles, el viento que pasa por el camino y me saluda, los pájaros que hablan conmigo y digo, ¡ay, qué lugar tan maravilloso! No afanarse. No os afanéis, dice el Señor, por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es vital? Dice el Señor. ¿Es más importante para su vida el alimento? ¿Es más importante el alimento que la vida o es más importante el vestido que el cuerpo? Hay cosas que son menos importantes que lo que es vital para existir y nos estamos afanando por esas cosas. Eso es lo que está diciendo el Señor en estos versículos, en este versículo. Hay cosas que son menos importantes que lo que es vital para existir y nos estamos afanando por esas cosas que son menos importantes que lo que es vital para existir. Tenemos un don que Dios nos ha dado llamado el don de la existencia.
La vida es un don. ¿Es más importante el vestido que la vida, el alimento que la vida, o es más importante el vestido que el cuerpo? En absoluto. Hace algunos días o algunos meses vi un documental de un hombre, un montañista, que cayó en una caverna por allá en los Estados Unidos y sobre él cayó una roca y la roca atrapó su brazo y no podía salir de esa grieta. Prácticamente su vida estaba en juego allí. ¿Y ustedes saben qué tuvo que hacer para sobrevivir? Tuvo que cortar su brazo para poder sobrevivir. Ahorita estoy pensando en las personas que han muerto en Ecuador. Y no nos ha afectado tan directamente, aunque un hermano de nosotros vivió 5 años por esa región y perdió muchos amigos, en el sentido de que no sabe de ellos. Y una de las cosas que los rescatistas tienen que decidir cuando encuentran a una persona es qué hacemos para salvarle la vida. Y si tiene una placa en sus piernas, tenemos que mirar si podemos levantar esa placa o si tenemos que cortar sus piernas. Porque es más importante la vida que sus piernas. Es más importante la vida que el alimento. Por eso es que muchas veces los médicos tienen que decir, mire, lo siento por usted, a usted le pueden encantar los bizcochos o le puede encantar esta comida, pero si usted quiere vivir, lamento informarle que tiene que dejar las harinas, tiene que dejar los dulces, tiene que dejar cosas que consideraríamos vitales para nosotros. Entonces Dios está poniéndonos en la perspectiva correcta de que hay cosas que son realmente importantes y que nuestra existencia es para Él importante. ¿Qué es más importante? La vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Y poniendo en orden estos pensamientos, sabiendo que hay cosas que son importantes, vemos lo que sigue diciendo la palabra de Dios aquí en los versículos que siguen. Del versículo 26 al versículo 30, y vamos a hablar de un tema que se llama ¿cómo es que Dios provee? Porque también en esto hay una equivocación en nuestra mente que se nos ha arraigado con mucha fuerza y que Dios quiere que desmontemos de nuestra cabeza, porque de acuerdo a lo que hay en nuestra mente, nosotros también funcionamos. Como es el hombre en su corazón, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, así es él. Cada uno refleja con su acción lo que hay dentro de sí mismo. Las convicciones que tienen son las que lo hacen a usted funcionar en todas las dinámicas de la vida. No es independiente. Por eso digo, para mí no ha sido fácil entender estas verdades. Y tal vez cuando llegue a la casa, la primera que me va a jalar las orejas es mi esposa. Pero es una realidad que tengo que enfrentar y que aprender. Versículo 26 al 30 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al fuego, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Aquí nos habla de un tema y es provisión. ¿Quién provee? Nosotros pensamos que la provisión de Dios a nuestras vidas viene a través de algo llamado el trabajo o el dinero. Y si uno mira el texto, uno se da cuenta que antes de este texto, del capítulo 6:25, viene hablando tanto del tesoro, del tema de los tesoros que nos hacemos en nuestra vida, o dónde está nuestro tesoro, pero también viene hablando del tema de las riquezas, que es algo que nos afecta directamente, donde nos dice dónde está su prioridad, cuál es su prioridad, dónde está el tesoro de su vida, o cuál es el Señor de su vida. ¿Puede usted servir al dinero y puede servir a Dios? Y viene y nos introduce en este tema del afán. Lo primero que tenemos que entender es que Dios no solamente utiliza el trabajo como la única herramienta de provisión en nuestras vidas. El trabajo es solamente una de las muchas maneras en que Dios me sostiene. Y eso hemos tenido que evidenciarlo todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Muchas veces Dios nos quita el trabajo, nos desmonta aquello en lo que consideramos es la fuente de nuestro sustento y aún así, no sabemos cómo, nos ha provisto, nos ha sustentado, nos ha cuidado. Y si yo digo, levanten la mano aquellos que se han visto sin nada en la vida, los han echado de un trabajo o se han enfermado y han tenido que parar a un médico o a un hospital y no tienen cómo trabajar y Dios les ha sustentado y ha cuidado sus vidas, seguramente muchos de nosotros tenemos que levantar esa mano porque Dios es poderoso y porque Dios sí nos ha sustentado y Dios sí nos ha cuidado. Entonces, el trabajo solamente es una de las muchas maneras en que Dios sostiene. Dios nos puede quitar el trabajo. Dios puede sentarnos en una silla de ruedas, postrarnos en una cama, cerrar las puertas de las empresas, hacer que se caiga este edificio y esta ciudad, y sin embargo, Él sigue sustentando nuestras vidas. Esa es la gran verdad, mis queridos hermanos. Nos cuidará, nos cuidará. Y esas palabras del profeta Habacuc, en las cuales él dice que aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, ni los campos den sus cosechas, y las vacas malogren sus crías, y todas las circunstancias se dañen, sean arrasadas. O como nos leía nuestro hermano Oscar el miércoles pasado en la dirección de culto, que aunque los montes sean traspasados y la tierra se conmueva, Dios ¿qué? Sostiene. Así que si usted considera que su trabajo es la herramienta por la que Dios lo sostiene, ojo, porque ahí también está cambiando la prioridad. Está diciendo, de alguna forma, yo soy el que sostengo mi vida. Yo soy el que sostengo mi vida. Dios depende de mí para sostenerme. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ahí hay dos ejemplos, ¿no? Las aves. ¿Qué dice de las aves? Dice que las aves no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero que vuestro Padre Celestial las alimenta. No tienen que hacer un plan mensual o anual para sembrar su alimento y Dios nos sostiene.
Dice que los lirios del campo no tienen modistas, no tienen máquinas de coser, no tienen que tejer, pero sin embargo pone un ejemplo, una comparación. Ni Salomón, considerado el hombre más rico de la historia, que recibía más o menos una renta anual de 30 toneladas de oro, se vistió como los lirios del campo. ¿Y quién vistió los lirios del campo? Dios. ¿Y quién provee para las aves? Dios. Y siguen ahí, aunque estemos acabando con el planeta, siguen ahí. Entonces, ¿por qué confiar en la provisión de Dios? Primero, debemos confiar en la provisión de Dios porque Dios es el sustentador. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 1, 16, 17 que Él es no solamente el creador de todas las cosas, sino que Él es el que las sostiene. Cristo es el que sostiene todas las cosas. Y segundo, debemos confiar en la provisión de Dios, porque como creación de Dios, y hablo solamente a nivel de humanos que somos mucho más importantes que cualquier otra cosa que exista en este universo para Dios. Versículo 26, al final dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y en el versículo 30 dice, ¿no hará mucho más a vosotros? Entonces, no solamente Dios le dio el privilegio de existir como persona, como dice un hermano llamado John Lennox, en un libro llamado La Biblia y la Ética, habla del valor y de la dignidad de la creación del ser humano, y por eso Dios se preocupa por usted, sino que como hijos de Dios, aquel, como dice el libro de Romanos capítulo 8, aquel que no escatimó ni aún a su propio Hijo para darnos perdón de pecados, ¿cómo no nos dará con él qué? Todas las cosas que necesitamos. Entonces, Dios nos provee, podemos confiar en la provisión de Dios porque Dios es el que sostiene, pero segundo, porque como creación de Dios somos importantes para Él. Ahora, pensemos un poquito en el afán y en su dinámica interior. Versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Sería suficiente lo que planteamos para decir que ya hemos respondido a eso. Que no tenemos por qué decir eso. Pero ahora, pensemos. El versículo 30 dice, ¿no hará mucho más a vosotros que hombres de poca fe? Miremos las dinámicas internas del afán. Digamos que la raíz del afán. Y yo miro tres, aunque seguramente Dios a través de su palabra nos mostrará muchas otras, pero quisiera como centrarlas en tres fundamentalmente. La primera es falta de fe. ¿Falta de qué? De fe. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La pregunta es, ¿dónde está puesta realmente mi confianza? Falta de fe. Y en este sentido quiero pensar en las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Tal vez, y seguramente, no tal vez, seguramente la raíz de la ansiedad y el afán en su vida está en que usted no ha puesto su vida donde debe ponerla, y es en Dios. En Dios.
Tengo un cajero electrónico y quiero poner ese ejemplo absurdo, pero lo voy a poner. Tengo un cajero electrónico aquí, al lado de mi casa, pero en mi casa tengo una alcancía rota. El cajero está lleno de dinero y tengo acceso libre a ese cajero. Sin embargo, yo insisto en ir a la alcancía rota y buscar la provisión de mi vida en una alcancía rota. Pero no me acerco al cajero. Cuando uno está sin Dios, está buscando en una alcancía rota, porque el mundo y la vida es una alcancía rota. Estamos en un mundo cambiante. Tenemos ejemplos cercanos. Miren lo que pasó hace poquito en Manta, en Ecuador. ¿Cuántas personas con sus negocios perdieron todo en 2 minutos, menos? No solamente perdieron sus negocios, sus casas por las que habían trabajado por años, sino que perdieron sus hijos, sus esposas, perdieron lo que sustentaba su vida. Porque eso era lo importante. ¿Y Dios? ¿Dónde estaba Dios en sus vidas? ¿Era importante? Podían decir como Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿O era toda esa situación y todo eso su salvación? Jesucristo hoy está diciendo: yo soy tu salvación, yo soy tu proveedor, yo soy tu cuidador. Proveeré primero salvación para tu vida, perdón de pecados. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si alguien está sin Jesucristo hoy, Él es la respuesta a su vida. Porque Él empieza a abrir los ojos de su corazón y empieza a mostrar el camino hacia donde debe ser. Pero nosotros como cristianos también tenemos el problema de la falta de fe. Donde a pesar de que Dios nos ha hablado con todas sus promesas y pensamos en un Dios como veíamos en la velada de oración, las características, las cualidades de Dios, y vemos un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, un Dios poderoso, y cuando estamos en una situación difícil, como que ese Dios se nos pierde del mapa, y no porque Él se pierda, sino porque nosotros nos blindamos, nos afanamos, nos bloqueamos. Entonces, la primera raíz es falta de fe. Proverbios 21:30 dice, y quiero leerlo porque me gusta este versículo, me ha hablado mucho a mi vida últimamente. Proverbios 21:30. La ventaja de la tecnología es que con el celular uno hace así y ya aparece. Aquí me toca pasar hojitas y pasar hojitas. Gracias, hermano. Voy a leerlo, dice así: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Y voy a agregar el 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El problema número 2 es el camino equivocado de nuestros pensamientos o de nuestras decisiones. Usted puede ser la persona más inteligente, el tipo más preparado, puede ser la persona más prudente del mundo, pero si usted no tiene en cuenta a Dios en sus decisiones, va por el camino equivocado. Usted puede tener, como dice este versículo, estrategias para su vida, pero si usted está por el camino equivocado, qué pena, está como contra Jehová, está contra Dios. Y muchas veces Dios te pone el camino y tú dices, no, yo prefiero ir por acá. Los que se inventaron la brújula se dieron cuenta que la brújula, ¿hacia dónde apunta? Hacia el norte.
el norte magnético de la Tierra. Ese es el verdadero norte. Ese es el verdadero norte. Yo puedo ir hacia el norte, pero no necesariamente hacia el verdadero norte. Así que si yo desvío 1 grado, me desvío 1 grado del norte magnético, cuando llegue allá voy a estar kilómetros de distancia del verdadero norte. Muchas veces puedo creer que voy por el camino correcto, que he tomado las decisiones correctas, hasta incluso creer que Dios está muy convencido de que, que antes Dios tiene que agradecerme por lo inteligente que soy, y entonces voy bien. Y cuando llego al punto me doy cuenta que ha sido un completo fracaso mis decisiones. Primero, falta de fe. Segundo, camino equivocado. Punto 3. Versículo 5 de Hebreos capítulo 11 dice algo que nosotros sabemos de memoria. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ¿qué? Con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La tercera raíz son nuestras propias metas. ¿Hay derecho a tener metas? Sí, claro. Todos tenemos derecho a tener metas. Y si usted no tiene metas en la vida, está mal. Está mal. Uno tiene que hacer proyectos, tiene que pensar hacia futuro, tiene que hacer esas cosas. Es importante porque si no está desperdiciando su vida. Pero si la base de su vida son sus metas, está mal. Mateo 6:32 dice, no seáis, Mateo 6:32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Muchas veces nuestras consecuencias, las consecuencias de nuestras decisiones nos han afectado. Y entonces a raíz de esas consecuencias vienen los afanes. Ley de la causa y el efecto. La respuesta a nuestro afán, ¿cuál es? Hermanos, se usan 2 versículos, un versículo para decir cuál es la respuesta a nuestro afán. Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que os serán añadidas. Hay unas leyes en la física que se llaman las leyes universales. Por ejemplo, una ley universal de la física es la gravedad, ustedes la conocen. Este ejemplo lo he usado muchas veces. Yo tiro este esfero, lo suelto y va a ser atraído por el centro de la Tierra, y eso se aplica en todo el universo. Nosotros, el planeta está siendo atraído hacia el Sol, pero hay otras fuerzas que impiden que nos estrellemos contra el Sol. Todo eso es gravedad. Pero hay otras leyes que no son universales y pueden también, de alguna forma, aunque la ley universal exista, variar el resultado. Y una ley es la aerodinámica. Entonces, ¿cómo venzo la gravedad? Pues por la aerodinámica. Entonces pongo alas y puedo flotar. No necesariamente caer. Las leyes espirituales afectan todas las leyes. Y esta es una ley espiritual. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Si Dios provee, si Dios me sostiene, porque Él lo promete y porque es así, entonces, ¿cuál es la raíz de mi situación? Y aquí me está dando una respuesta. Primero, que
he variado mis prioridades. Entonces las cosas de Dios para mí no son prioridad. Y si no son prioridad, empiezo a tener problemas. Así que examinemos el corazón, hermanos. Porque pretendemos que todas las cosas y todas las circunstancias de nuestra vida de alguna forma fluyan. No sin problemas, porque hay problemas, hay dificultades. ¿Sí? Si hay que trabajar, pues nos cansamos. Si nos enfermamos, hay que ir al médico. Pero pretendemos que nuestra vida fluya y sin embargo estamos poniéndole la talanquera a lo más importante o quitándole la rueda al carro más importante, que es las cosas de Dios en nuestra vida. Su vida no va a fluir si Dios no es la prioridad para usted. Su vida no va a fluir si su corazón es un corazón cuyos caminos está alejado de Dios, como decía Dios al profeta Ageo: examinad vuestros caminos, examinad vuestros corazones, porque ustedes están sembrando y siembran y no les alcanza la cosecha. Ustedes hacen casas bonitas y artesonadas y mi casa está abandonada, le decía el Señor al profeta Ageo y al pueblo de Israel. Queremos que nuestra vida funcione bien, pero nuestra relación con Dios no funciona bien. Consideramos a Dios como parte de nuestra vida cuando Él debería ser nuestra vida. Consideramos a la palabra de Dios como un libro de emergencias sencillamente cuando debería ser la guía de nuestra existencia. Consideramos a la oración como un botón de auxilio cuando debería ser un ejercicio continuo y permanente en nuestra existencia. Cosas que son fundamentales para una vida espiritual las estamos abandonando. Y decimos, ¿por qué nos está funcionando la vida como nos está funcionando? Hermanos, la vida no es fácil, pero podría funcionar mejor. Nuestra vida podría funcionar mejor. Así que observemos el resultado de lo que hemos o de lo que estamos experimentando. Reflexionemos, arrepintámonos y volvamos nuestros ojos a lo que es más importante, a lo que es primero. Dios, primeramente las cosas de Dios y su justicia. Vamos a orar. Amado Señor, confesamos que a veces quisiéramos vivir desconectados de ti. A veces creemos que somos más inteligentes que tú, Señor. Señor, hemos dejado de lado tu palabra, tus consejos, los tiempos preciosos contigo, aunque todo el tiempo es tuyo. Y nos preguntamos por qué. Nos preguntamos por qué funcionan las cosas como funcionan. Por eso en este momento, Señor, queremos pedirte primeramente que el más grande afán de nuestra vida sea realmente buscar primeramente tu rostro. Que nuestros pensamientos sean guiados por ti. Por eso queremos que nos ayudes primeramente a buscarte a ti en la palabra y en la oración. Y también que nos ayudes diariamente, Señor, a encomendarte nuestros pensamientos para que sean ordenados por ti. Te adoramos y te bendecimos en este día. Te damos toda la gloria, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.